Entonces, importante, por favor, en estos eventos, pues agradecemos su presencia, pero también invita a alguien, tráete a alguien que necesita acercarse a Dios, ¿verdad? Y vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Quiero invitarte, si tienes Biblia, al apóstol Santiago, capítulo 1, y me gusta mucho este libro de la Biblia, es uno de mis 66 libros favoritos, casi hacia el final de su Biblia está Santiago, ¿verdad? Y pues es toda una historia. Sabemos históricamente, por cierto, que en cuanto a su época de cuando fue escrita esta epístola, quizá es una de las más antiguas de todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y sabemos también que hay 3 Santiagos y todo eso te lo podemos explicar en otro momento. 3 diferentes Santiagos en el Nuevo Testamento. Vamos a leer a partir del verso 12, estoy en la Reina Valera 60. Dice, bienaventurado el varón que soporta. Santiago 1, 12 al 18. Perdón, no dije, ¿verdad? Primera vez en mi vida que me equivoco hoy, ok. Santiago 1, 12 al 18. Dije Santiago, pero no dije dónde. Perdón. ¿Me perdonen? Si no, no hay cena, ok. Verso 12. Bienaventurado el varón. ¿Por qué está hablando a varones aquí? Porque aquí somos varones, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Bendito Padre, en esta tarde queremos darte gracias por cada varón, por cada uno que está aquí presente y cada uno que se conectará después en línea. Te damos gracias, Señor, porque tienes palabra y planes y propósitos para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que tú puedas abrir nuestros oídos y corazones para responder correctamente a tu palabra, que podamos abrazarla y aplicarla y empezar a vivirla, Señor, para también cosechar bendición para nuestras vidas. Gracias por cada hermano aquí presente y gracias, Señor, por tu presencia, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo sé que muchos de ustedes tienen una libretita o a veces en el celular, ¿verdad? Y tienen la costumbre de tomar apuntes. Y pues esta semana estuve platicando con mi esposa, tenía yo mucha carga por este tema, porque me ha tocado pues platicar con varios varones que han estado teniendo situaciones donde son tentados. ¿Cuántos han tenido algún momento de su vida tentación? A ver, levante la mano también los mentirosos. A ver, ok. ¿Me ayudas por favor con este tema? Dile que está a tu lado. Hasta los feos tenemos tentaciones. ¿Verdad que todos tenemos tentaciones? ¿Verdad que sí? Bueno, si no lo dijo, diga también nosotros los guapos, ¿verdad? Ahí humildemente. Entonces aquí está hablando algo que vamos a analizar en unos momentos más, pero te explica el apóstol Santiago básicamente cuál es el proceso de la tentación, cómo es que llega la tentación, y la tentación va a llegar aunque tú no la invites. Decía mi pastor, el hermano Glenn, dice, no puedes evitar que las aves vuelen encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que construyan un nido en tu cabello. ¿Sí le entendió? Las tentaciones ahí están, pero tú puedes decidir si les abres la puerta, los dejas entrar o... A ver, Toby, ¿cómo le hiciste? Hay que ahuyentar esas tentaciones de tu vida, ¿verdad que sí? Ahora, imagínate lo que dice en el verso 12. Empieza con una frase que creo que es muy clara. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Algunas veces he escuchado a algunos varones decir que tuvo una aventura. Y pues generalmente está hablando de pues traicionar su matrimonio, ¿verdad? Está hablando de
algo que va a trascender a causar graves problemas para su situación en casa. Para muchas personas así sucede. Pero aquí Dios está diciendo a través del apóstol Santiago, bienaventurado, el que va a tener buenas aventuras no es el que viola sus pactos matrimoniales, es el que soporta la tentación. He escuchado amenes más fuertes cuando el América está jugando. Vamos adelante. ¿Cuántos americanistas hay aquí aparte de Pedrito? Ok. ¿Usted también, Juanito? Otro, miren nomás cuántos. Y ni pena les da decir que son americanistas. Bueno, pero también de eso pueden arrepentirse, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a avanzar. Dios los ama, americanistas, ok. Bienaventurado el varón que soporta. ¿Qué quiere decir la palabra soporta? Hay toda una figura aquí en la palabra soportar, pero ¿cuántos de ustedes saben que estos muros hay pilares? ¿Cuántos saben que hay columnas? Y en esas columnas hay cosas que no podemos ver con nuestros ojos. Por ejemplo, allá donde está Sammy parado, atrás de él hay una columna. ¿Cuántos saben que adentro de esa columna qué puede haber? Varillas, puede haber cosas que no vemos con nuestros ojos, pero están soportando. ¿Y cómo sabemos que esa columna puede soportar otro piso arriba? Porque alguien ya hizo los cálculos, alguien ya hizo las pruebas y ya sabe, pues aquí hay arquitectos, ¿verdad? Que estoy diciendo yo. ¿Cómo se dice, verdad? ¿Cómo, arquitecto? Perdón, la cimentación y cuánto puede soportar la columna, ¿verdad? Hasta después de la cena vas a poder pararte ahí, no va a pasar nada, ¿verdad? Imagínate nada más. Tienes que tener una vida espiritual, que no es lo mismo que vida religiosa. Hay gente que tiene vida religiosa y no tiene ninguna fuerza para resistir las tentaciones. Necesitamos una vida espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que conocer lo que es tener una relación personal con Dios. Dios no es una religión, Dios es una persona. Dios está aquí en este momento. Dios está con nosotros. Al rato vas a salir, te subes al carrito o al taxiván, como dicen por ahí, el democrático, ¿verdad? Te subes al democrático, te vas a tu casa, Dios va contigo, estás en tu casa, aunque tu mujer te grite, Dios está contigo. Algunos ya dijeron amén, amén, ¿verdad? Ok, hasta los solteros ya dijeron, ¿verdad? ¿Cuántos solteros hay aquí, verdad? Bueno, ¿cuántos saben que eso también tiene remedio? Ok, bueno, pronto adquirirán suegra. Ok, vamos adelante. Entonces aquí dice en el verso 13, verso 12, la última frase muy importante, recibirá después de que soporta, después de que ha resistido, después de que no le abrió la puerta a la tentación, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En este año 2023 hemos estado hablando muchos temas en relación a la palabra asignatura. Hay una asignatura, hay algo, y esto lo encontramos en el Salmo 139 y también en Hebreos 10, ¿verdad? Que Dios escribe en su libro antes de que nos forma en el vientre de mamá, Dios escribe un propósito con nuestro nombre. Estás aquí para algo más. Estás aquí con un propósito especial. Ahora imagínate, vas a pasar por tentaciones, pero vas a resistir, vas a soportar las pruebas, las tentaciones, y ya que termines, de resistir, vas a recibir la corona de vida. Ahora, esta corona de vida puedes aplicarlo definitivamente no solamente a la eternidad, lo puedes aplicar también en el tiempo presente. Hay un lugar de autoridad, hay una esfera de influencia, hay una cumbre de autoridad que Dios tiene con tu nombre. Estás siendo preparado por Dios para algo más. No naciste, a ver, diga que está a tu lado, no naciste para ser el subachichincle del director general de Asuntos sin Importancia. Naciste para estar en la cumbre, pero para llegar a la cumbre tienes que resistir las tentaciones. Hay muchas historias en la Biblia acerca de esto. No sé cuántos recuerdan, alguna vez creo que sí lo platiqué con ustedes, la vida de José allá en Génesis. ¿Cuántos recuerdan? Todo lo que Dios le había hablado en sueños de que él iba a estar en el gobierno, y después sus hermanos lo traicionan y lo venden, le quitan hasta la ropa, y en los chones ahí se va a Egipto, ¿verdad? Llevado como esclavo, allá es vendido, comprado por Potifar, y en la casa de Potifar, ¿quién recuerda qué pasó? Estentado, ¿por quién? Por la mujer de Potifar.
Y quiero recordarte que no dice que era la abuelita de Potifar. No decía que la ruca decía, a mí, mijito, me gustas mucho, acércate conmigo. No, 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 era su mujer. Y el historiador judío Flavio Josefo, un general judío, escribe, pues, en el año 70 después de Cristo, pero muchos detalles de lo que pasaron en el tiempo de José en Egipto. Dice que Potifar era eunuco. ¿Qué es un eunuco? Dice, ay, cómo no, ese es nenuco, esa es otra cosa. Un eunuco. O sea que la mujer solo le servía de adorno, porque Potifar era el jefe del harem de Faraón, era como el gerente de todas las mujeres de Faraón, imagínate nada más. Entonces la mujer de Potifar, pues la habían asustado con el coco cuando era niña y no quería dormir sola, ¿verdad? Usted conoce la historia. En un momento él tenía la opción, tenía una palabra profética de parte de Dios. Déjenlo ahí, está bien, no pasa nada. Una palabra profética de parte de Dios. Vas a gobernar, pero puedes escoger estar en el gobierno o un momento de placer con esta señora. ¿Qué escoges? Piensa tantito. ¿Qué escoges? ¿Cuánto puede durar? A ver, vamos a hablar así de manera clara, muchachos. Les digo muchachos, son chavos todos, ¿verdad? ¿Cuánto puede durar una relación ilícita? ¿Cuántas horas o días o meses o años? Cuestión de minutos, ¿no es cierto? ¿Y cuánto puede durar tu lugar en autoridad? Puede ser por décadas, ¿no es cierto? De hecho, José se va de ser podríamos usar esta frase, el gato de la cárcel a ser el gobernador sobre toda la tierra de Egipto en un solo día, porque Dios cumple lo que Dios le prometió. Pero si él hubiera dicho sí a la señora, eso no hubiera pasado. Hubiera tirado eso a la basura. Entonces, quiero que vayamos al apóstol Santiago una vez más y vamos a empezar con esto. La palabra en el verso 12 empieza con bienaventurado. Y esa palabra bienaventurado en el diccionario te va a decir feliz, espiritualmente próspero. Y la última definición me gusta mucho, favorecido por Dios. Dígalo conmigo, quiero ser favorecido por Dios. Tú eres un hombre que resiste la tentación, Dios te va a sonreír. Gracias por los amenes, vamos adelante. Ok, a ver, ¿y qué más dice? Dice aquí la segunda frase, en esta sección dice el que persevera, dice en otra traducción, el que persevera bajo la prueba. Dice, cuando haya resistido la prueba, dice en la Reina Valera 60, el que persevera la prueba. Dios está diciendo que vas a pasar por momentos de tentación, pero tienes que ser un hombre que resiste, que permanece de pie. Amén. Yo sé que están todos ustedes muy chavos, pero tal vez alguno de ustedes llegó a saber algo del terremoto del 85 de la Ciudad de México. ¿Cuántos supieron? Bueno, 2 terremotos. ¿Cuántos lo vieron, lo vivieron? Yo estuve allá en ese tiempo, ¿verdad? El 19 de septiembre y otro el 20 de septiembre, ¿verdad? Y pues es toda una historia, pero ¿cuántos saben que en esos terremotos se probó cuántas edificaciones no estaban bien hechas? ¿Cuántos saben que se vio lo que estaba mal construido? ¿Sabes cómo sabes que sabes cómo sabes? Estoy repitiendo, ¿verdad? ¿Cómo sabes que tu relación con Dios es la correcta? Cuando pasas los terremotos, los huracanes, las tormentas y sigues de pie. Y sigues de pie. Vas a pasar situaciones difíciles. No todo en la vida va a ser así que vas a estar toda la vida riéndote y sonriendo y ojalá así fuera, pero así no es. En la vida hay situaciones difíciles. Pero imagínate que Dios está diciendo esto, el que persevera, el que permanece de pie, dice, cuando haya resistido la prueba. Me regreso a Santiago 1, versos 2 y 3. Dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué dijo? Tened por qué sumo gozo. Cuando Dios te está permitiendo pasar por pruebas, tienes que entender que porque Dios está a punto de probarte a ver si te puedes graduar a otro nivel, a otra esfera de oportunidad y autoridad, de influencia. Todo eso es parte de lo que viene. Te pasa por prueba.
resistes la tentación, soportas todo lo que viene y vas para arriba. Dios tiene un plan más grande de lo que te imaginas con tu nombre. Amén. La prueba de tu fe, dice verso 3, produce paciencia. Ok, ahora, luego dice la frase en la Reina Valera 60, repito en el verso 1, una vez que ha sido aprobado, y aquí la palabra prueba en muchas versiones se traduce una vez más como tentado. Una vez que ha sido tentado, que ha sido probado, ¿verdad? A ver, ¿cuántos de ustedes, vamos a ser honestos, en los últimos 10 años, en algún momento han tenido una tentación? Ok, en los últimos 10 meses, 10 semanas, 10 días, 10 minutos. Dice uno, soy tentado a golpear al predicador. Ok, resista la tentación. Ok. Ahora imagínate, una vez que ha sido probado, entonces tu tiempo de prueba, quiero que entiendas esto, dice, una vez que ha sido probado, tu tiempo de prueba tiene un inicio y tiene también un final. No es que 24 horas al día, todos los días de tu vida vas a estar siendo tentado. Tiene un principio y tiene un final. Dios está esperando al final de ese tiempo para recompensarte, para premiarte. Quiero irme por favor rapidito a Primera de Pedro, capítulo 1, la epístola de Pedro, capítulo 1 y verso 5 al 9, 5 al 9. Dice Pedrito, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Quiero que pongas atención en cómo habla Pedrito, verso 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Ahora piensa tantito, ¿quién está escribiendo estas letras? Dice que sea necesario, si sea necesario, sean afligidos con diversas pruebas. ¿Quién reprobó la prueba? Pedro. Alguien ya llegó a Mateo en su lectura bíblica. Ok, Pedro. ¿Cuándo reprobó Pedro? Cuando negó a Jesús. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? 3 veces negó a Jesús. Él reprobó. Pero quiero que entiendas también que servimos a un Dios de misericordia, a un Dios que si te arrepientes, te da otra oportunidad. ¿Cuántos quieren otra oportunidad de parte de Dios? Amén. ¿Cuántos la necesitan urgentemente? Versículo 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gracia. Y la última, en el verso 9, dice, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Tengo una mala noticia para todos nosotros. Lo más seguro es que de aquí a 100 años, la mayoría ya no vamos a estar aquí. ¿Qué va a pasar de esta vida? ¿Dónde vas después de esta vida? No es nada más lo que vayas a experimentar o disfrutar o los sufrimientos que tengas en esta vida. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Porque vas a pasar mucho más tiempo muerto que lo que pasaste vivo. Por eso tenemos que valorar la eternidad, tenemos que ver que eso es lo más importante. Entonces, obtenido como resultado de su fe, dice Pedro, verso 9, la salvación de sus almas. Tu galardón, entonces, dije hace un momento, la corona de vida. Ahí mismo en Primera de Pedro, pero en el capítulo 5, verso 3 y 4, dice 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Verso 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Hay una herencia con tu nombre, pero para poder heredar, para poder recibir esa herencia de parte de Dios,
necesita ser un hombre que resista las tentaciones. Resiste la tentación. Amén. Voy a tratar de apurarme ahora. Vamos al capítulo 1, 14 y 15 de Santiago, por favor. Dice que cada uno es tentado. ¿Se acuerda cómo leímos esa frase? Voy a leerlo otra vez más. 14 y 15. Equivoqué de hoja, perdón. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Voy a despedazar esto tantito para que le saquemos el jugo. Aquí la palabra tentado, cada uno es tentado. Habla de un esfuerzo, escudriño, incitar, examinar y tentar. Cuando hay una tentación llegando a mi vida, quiero que sepas algo muy importante. No es sorpresa para Dios en qué área soy débil. Dios nos conoce perfectamente. Para Dios no es sorpresa. Hola. Para Él no es sorpresa que te atrae la América. No es sorpresa. Tienes tus debilidades. Ok, vamos adelante. Cada uno es tentado. Esa otra frase ahí tampoco me gusta. Cada uno es tentado. Todos seremos tentados en algo. Y hay cosas que para mí son una tentación y para ti no, y al revés. A mí me puedes poner toda una licorería y no tengo ninguna tentación. No me llama en lo más mínimo la atención el alcohol, gracias a Dios. Pero alguno aquí, no levante la mano, pero alguno aquí quizá luchó con el alcohol. Y creo que más de uno aquí ha vencido el alcoholismo, gracias a Dios. Porque al contrario de lo que te cuentan allá afuera, no es el alcoholismo una enfermedad incurable, es un pecado perdonable. Puedes ser libre de eso en el nombre de Jesús. Amén. Dice, cada uno es tentado, y luego sigue escribiendo de su propia concupiscencia. Esa palabra concupiscencia no la usamos a diario en nuestras pláticas, ¿verdad que no? No es una palabra muy conocida, pero la palabra en el diccionario griego-español está interesante. La palabra concupiscencia te habla de codicia, te habla de deseos, te habla de pasión. Pero esa palabra concupiscencia, codicia, deseo y pasión está refiriéndose en la Biblia, en el contexto, en muchos pasajes donde habla de esto, de la concupiscencia, está hablando de las tendencias hacia ciertos pecados que heredaste de papá o mamá. ¿Cuántos se han dado cuenta que hay hijos alcohólicos de alcohólicos? O adictos, hijos de adictos, ¿verdad? A veces cambia la droga, a veces el papá era alcohólico y el hijo le gusta otra cosa, ¿verdad? El crack o algún cristal o alguna otra cosa, pero al fin y al cabo es una adicción, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor por allá arriba en la genealogía, ves a alguien que, pues, por ejemplo, el abuelo, muy mujeriego. Yo puedo hablarte de mi familia, del lado de mi papá, pues tengo documentado predicadores desde el año 1810. Ya el que no predica, pues es porque no quiso, pero hasta Sammy ya es predicador en mi linaje. Pero nos vamos por el lado de mi mamá. Mi mamá no conoció de Dios hasta que tenía 17 años de edad. Mi abuelo el abuelo, papá de mi mamá, fue ateo, pero de esos ateos que decían, gracias a Dios soy ateo, ¿verdad? Mi abuela fue su segundo matrimonio con éxito y tuvo 2 más después. Pero mi mamá nunca pisó una iglesia hasta los 17 años de edad. Conoció a Cristo gracias a una persona que hacía grupos en casa con muchachos y muchachas de prepa y les enseñaba la Biblia, y Dios cambió su vida, y mi mamá después llevó a su mamá a Cristo y bueno, cambió la vida de ellas, gracias a Dios. No importa qué sea tu pasado, estás en un momento de tomar una decisión para cambiar tu futuro. Tú puedes decir, bueno, mi pasado es terrible, hay alcohol, hay violación, hay infidelidad, hay divorcio, todo lo que haya pasado. A partir de hoy tú cambias tu ADN, porque le das la espalda a todo lo que sabes que hiciste mal, todo lo que sabes que ofendiste a Dios. Le pides perdón, pero no es solamente pedir perdón, es darle la espalda a esas conductas. Que la palabra dice que el que esconde o encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Ok? Entonces,
empezamos a entender, tengo que apartarme y Dios me da otra oportunidad, gracias a Dios. Luego dice que por su propia concupiscencia es atraído. Esa palabrita atraído me llamó la atención porque en el diccionario griego español habla de arrastrar hacia afuera. Piensa esa frase, arrastrar hacia afuera. Imagínate que afuera hay una tormenta y estás adentro, debajo de un techo, y algo llega a convencerte que vas a estar mejor allá afuera. ¿Cuántos han escuchado o leído la historia en Lucas 15 del hijo pródigo? ¿Verdad? ¿Qué decía el hijo pródigo? Uy, dame la parte de la herencia que me toca. Y ya se largó allá afuera y dice la Biblia que desperdició todo lo que Dios, lo que papá le heredó, lo desperdició viviendo perdidamente, dicen varias traducciones. Y de repente, imagínate, estaba ahí la sala y comedor para el pródigo en ese momento, era un chiquero, literalmente. Estaba ahí él recargado en un chanchito, ¿verdad? Esa era su almohada para descansar. Y quería hasta llenar su panza de las algarrobas, que eran unos como cosas que crecen en los árboles, no sé si los conozcan, pero bueno, hagan de cuenta como una vaina de ejote largototote, pero como de este pelo, se las daban a los puercos, y tenía tanta hambre el pobre pródigo que quería comerse lo que los puercos estaban comiendo. Imagínate tener tanta hambre que le dices a un marrano, hazte un lado tantito, no, dame chance. Échame, pásame nomás la sal y un poco de salsa búfalo y déjame comer aquí contigo, ¿no? ¿Y qué crees que pasa? De repente, dice la palabra, volvió en sí. Como que nos volvemos, ¿cómo podríamos usar la palabra? Anestesiados de la mente a veces y estamos tomando decisiones tontas. De repente el pródigo vuelve en sí. ¿Y qué dijo el pródigo? Hasta los siervos en casa de mi padre están mejor que yo. Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y ya se pone de pie, porque hay muchos que dicen, necesito cambiar, pero no hace nada. Pero el pródigo sí se puso de pie. Imagínate que se dio la vuelta por el chiquero, le dio la mano a todos los puerquitos, ahí en las pezuñas los despidió a todos, no sé si de besito, pero bueno, ya se despidió de los marranitos y regresó a casa. ¿Y qué creen? Que papá ya lo estaba buscando en el horizonte, ¿no es cierto? Papá ya estaba diciendo, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Papá te está esperando. Papá Dios te está esperando. Papá está tan cerca de ti. Ahora, mucho ojo, papá no pudo ir al chiquero. Papá no pudo ir a meterse al chiquero. El hijo tuvo que salir del chiquero y empezar a acercarse a papá. Y en el camino papá ya lo estaba esperando. Amén. Papá ya te está esperando. Ok, todo eso está muy padre, pero esta frasecita, perdón, arrastrar hacia afuera, lo que te arrastra hacia afuera de tu relación con Dios, o te arrastra hacia afuera de tener un matrimonio sano, o de que estés bien en tu economía, lo que te arrastra hacia afuera, todo eso es parte de la tentación, de lo que te está seduciendo y atrayendo. Y esa es la siguiente palabra. Dice, es atraído y es seducido, atraído, pero aquí el diccionario, que curiosamente en el griego, está hablando de atraído con cebo. ¿Cuántos han ido a pescar en algún momento? A mis hijos, a mi hijo, a mi hija, un humilde y esbelto servidor, nos fascina pescar. Así de caña, todo ese rollo, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que es el cebo? ¿A quién estás engañando? Al pez. Sí, imagínate que cuando eres seducido, el pecado se te presenta como algo que te va, ay, eso me gusta, y le metes la mordida y ya quedaste atrapado. He escuchado historias de personas que desde la primera vez que probaron cierta droga, ya estaban atorados, ahí eran adictos a esas cosas. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado mortal? Podemos pasar a Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, aquí está la escalera otra vez, después de que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ahora, todos somos tentados. ¿Qué tengo que hacer?
Lo estuve insistiendo al inicio, necesito permanecer firme, 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 firme. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos tenemos nietos? Varios, ¿verdad? Ya somos abuelos, jovencitos, pero abuelos. Pero imagínense, alguien bisabuelo, de repente ya es bisabuelo, órale, de 2 bisnietos, wow. Yo creo que el smog del DF lo conservó muy joven a usted. Bueno, tenemos también al hermano Miguelito, que luego siempre está en primera fila, no sé si lo han visto, un flaquito chaparrito, él ya tiene, creo que son 14 o 15 bisnietos, una cosa así. Pero bueno, imagínate, también tengo que pensar cuando soy tentado, la palabra otra vez, concupiscencia, ¿qué quiero dejar en el ADN a mis hijos? Si yo le digo sí al pecado, estoy debilitando a mis descendientes. Yo le digo sí al pecado, por ejemplo, vamos a poner una palabra, adulterio, ser infiel a mi esposa. Yo le digo sí a ese pecado, estoy transmitiendo eso en mi ADN. Mis siguientes generaciones van a ser débiles a esas tentaciones. ¿Alguien me está escuchando? Los estoy viendo con una cara como de becerro mirando una reja nueva. No les dije becerros, nomás que así la mirada, ¿ok? Yo no quiero eso para mis nietos. Yo tengo que pensar de esa manera. Yo no quiero esto para mis hijos, para mis nietos. Yo no quiero, si soy tentado con una botella de alcohol, yo no quiero eso para mis nietos. Yo tengo que pensar generacionalmente. Yo le digo no a la tentación y permanezco firme. Al rato Dios me va a premiar y en esa área estoy fortaleciendo a mi generación. Amén. Tienes dinero tentación de tomar dinero que no es tuyo. ¿Quiero maldición económica para mis nietos? No. Yo quiero bendición económica para mis nietos. Entonces le digo no a la tentación y permanezco firme y estoy fortaleciendo a mis hijos en esa área. Amén. Ok, ahora, quiero terminar. Mira que está a tu lado. Vaya, ya era tiempo. Ya casi terminamos. Ya huele como hamburguesa, ¿verdad? ¿Ya está oliendo? Ok, eso es para que no te duermas. Ok. El apóstol Santiago, curiosamente, tengo un montón de literatura de los primeros 900 años de la iglesia, o sea, desde el año 100 hasta el año 900. Imagínate nada más, cuando tu suegra era jovencita todavía, imagínate nada más. Pero al apóstol Santiago, en muchos escritos antiguos, el apodo que le decían, y no era ofensivo, sino era un apodo de cariño, que le decían rodillas de camello. ¿Cuántos han oído esa frase? ¿Y por qué le decían rodillas de camello? Dicen que pasaba tanto tiempo de rodillas orando, que las rodillas se le hicieron así grandes como las rodillas de un camello. Imagínate nada más. ¿Qué es lo primero que necesito para poder vencer tentación? No es nada más voy a decidir que voy a vencer la tentación. Esas columnas que estamos viendo ahí tienen algo adentro. Yo necesito algo aquí adentro. La primera cosa que te voy a decir hablando de rodillas de camello, necesito orar. Necesito ser un hombre que ora. Y no como algunos, ¿verdad? Que solo oran cuando ya van por el postre porque se les olvidó al principio de la comida. Ay, Señor del firmamento, bendice este alimento y lo que ya está dentro, reprende las calorías y multiplícaselas a mi suegra, amén y amén. Y ya. Tenemos que ser personas que oramos todos los días. Dependemos de Dios. Mateo 26:41. ¿Se acuerda cuando fue el arresto de Jesús unos minutos antes? Dice verso 40, 26:40. Dice, entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿por qué se lo dijo a Pedro? Porque Pedro es el que iba a meter las 4 patas en unos momentos más, ¿no es cierto? Le dijo a Pedro, con que no pudieron velar una hora junto a mí, velen y oren para que no entren en tentación. Ya que está a tu lado, si vas a vencer la tentación, tienes que orar. Si vas a vencer, tienes que orar. Que no la vas a hacer en tus propias fuerzas. Necesitas a Dios contigo. ¿Ok? Segunda de Pedro, vuelvo con el Pedrito. Pedro habla mucho de esto. Segunda de Pedro, su segunda epístola, capítulo 2, verso 9. El Señor pues sabe rescatar de la tentación a los piadosos.
¿Qué dijo? ¿Qué dice Pedro? El Señor sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Verso 10, especialmente los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman a las majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Bueno, hay mucho más en ese capítulo, pero tengo que entender la importancia de que Dios puede rescatarme de las tentaciones. Cada vez que hay una tentación, hay que buscar la puerta. Siempre hay una puerta de salida. Siempre hay una puerta de salida. Amén. Amén. Ok. Ahora, bueno, hay mucho más aquí, pero ahí se lo dejo. Si vamos, número 1, si vamos a vencer, tenemos que ser hombres de oración. Orar todos los días. Orar todos los días. ¿Y sabes qué es lo padre? Puedes orar ahí en secreto en tu casa. Puedes orar cuando estás en tu carro ahí solito orando. Puedes estar hablando con Dios. Puedes orar donde quiera que te encuentres. A lo mejor tienes unos momentos en el trabajo y puedes estar orando, ¿verdad? Dios está contigo. Dios te está escuchando. Amén. Y la segunda cosa que tienes que hacer si vas a vencer tentaciones, tienes que ser un hombre de la palabra. Tienes que ser un hombre de la palabra, un hombre que se meta a la Biblia. Todos los días tienes que meterte a la palabra. Salmo 1, verso 1 al 3. Aquí está otra vez la palabra bienaventurado. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cada cuándo medita en la ley de Dios? De día y de noche. Verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Salmo 119, verso 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Les hemos ofrecido la Biblia completa en audio, en español. Si quieres otro idioma te lo conseguimos, pero en español te conviene porque es el que entiendes. En una memoria USB trae una memoria de 8 gigas, una memoria, usando la frase bíblica, una memoria que no ha conocido computadora, o sea, una memoria virgen. ¿Por qué? Para que no nos traigas un virus, ¿verdad? Te lo puedes llevar a cabina de sonido y ahí te pasan la Biblia completita. 68 horas, no te van a cobrar las 68 horas. No te van a cobrar, pero si quieres traerles un cafecito a los de sonido, puedes hacerlo. Pero imagínate, 68 horas, media hora diaria, poquito más de 2 meses, toda la Biblia completa ya te la echaste. Y te garantizo que va a crecer tu fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y terminamos. Sabemos, dice Romanos 8:28 de Romanos, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Muchas gracias. ¿Quieren poner en pie un momentito?